Todos hacemos frente en nuestra vida a la incertidumbre, cuando hemos tomado decisiones profesionales sin saber a dónde nos llevaban, cuando hemos establecido una relación personal, una relación afectuosa con una persona sin saber esa relación a dónde iba a llevarnos, cuando nos hemos cambiado de país sin saber cómo nos iba a ir en ese país. Es decir, la incertidumbre camina de la mano del ser humano a lo largo de toda su historia. Entonces, como todo en la vida, lo más importante es saber cómo yo me relaciono con las cosas. Es decir, cómo me relaciono con mi vida, cómo me relaciono conmigo mismo, con los demás, con el mundo, cómo me relaciono con la incertidumbre. ¿Por qué es tan importante? Porque la relación es la clave de todo. Por ejemplo, si una familia pasa por una situación económica difícil y en ese momento pues aparece la incertidumbre, ¿qué será económicamente nosotros? En ese momento precisamente es cuando más se pone en juego la hondura, la fortaleza de los vínculos afectivos. Cuando los vínculos son sólidos, la familia se une y dicen lo estamos pasando mal, es una situación difícil, entre todos vamos a encontrar una solución. Cuando la familia no está tan unida, cuando los vínculos no son tan sólidos, empiezan a echarse la culpa unos a otros. Y esto es muy humano, tenemos que comprenderlo, por ahí hemos pasado muchos y por eso nadie está por encima de nadie a la hora de dar lecciones de nada en este sentido. Lo que sí que podemos juntos es explorar qué nos pasa cuando la relación con la incertidumbre no es la mejor de las posibles. Una relación no es la mejor de las posibles cuando de entrada la rechazamos. La tenemos que aceptar aparentemente porque no nos queda otra, como suele decirse. Esa frase que a mí me pone un poco de los nervios. El problema no es de la frase, el problema seguro que es mío. Con la que está cayendo. Con la que está cayendo es una frase realmente demoledora. Porque en el fondo lo que viene detrás, que no se verbaliza, es con la que está cayendo, ¿qué vamos a hacer? Con la que está cayendo, ¿cómo mantenemos el ánimo? Con la que está cayendo, ¿cómo salimos a la calle? Entonces, hay cosas que no se dicen, pero son la continuación de cosas que sí se dicen. Entonces, lo primero ante la incertidumbre es no rechazarla ni superficialmente ni profundamente. La incertidumbre es la esencia de la vida. Cuando éramos chiquititos, francamente, y empezamos a ponernos de pie, madre mía, las castañas que nos pegábamos. Desde luego algunos de nosotros. Yo me debí dar por todos los lados. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos aprendiendo. Luego de adulto, lo mismo que montar en bicicleta. Yo recuerdo la primera vez que me quitaron los ruedines y me estuve acordando de que me los quitó durante unos cuantos días por la castaña que me pegué. Pero gracias a que me quitó los ruedines, pues hoy en día uno de mis deportes favoritos es la bicicleta y me manejo, digamos que con cierta soltura. Pues pasa lo mismo. La vida a veces nos quita los ruedines y nos dice, ala, campeón, campeona, a andar tú solo. Y claro, no nos hace gracia porque estamos acostumbrados a ir con los ruedines, que nos dan estabilidad, sensación de control, pero lo que no nos damos cuenta es de que los ruedines no nos dejan disfrutar de lo que es ir de verdad en bicicleta. No creo que un adulto, honestamente no lo he probado, no me atrevo, me parece que supera todo mi estándar de valentía, no me atrevo a ir en bicicleta con ruedines por la calle a mi edad. Porque dirán, madre mía, este hombre que poco ha evolucionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la vida me tiene que quitar los ruedines, porque yo solo, en este caso, fue mi padre, pero yo solo no me los hubiera quitado jamás. Entonces, la vida, de alguna manera, por lo menos así busco yo relacionarme constantemente con ella, la vida de alguna manera dice, campeón, campeona, hay que quitarte los ruedines. Y claro, nos pegamos unas castañas, nos enfadamos porque estábamos cómodos. Lo que no nos damos cuenta es de lo que nos estamos privando. Y eso pasa igual con la incertidumbre. La incertidumbre es nuestra oportunidad de pasar al siguiente nivel. Es decir, de montar en bicicletas sin ruedines. Pero no nos gusta, nos enfadamos, no lo queremos y cuando no nos enfadamos porque no hay alguien concreto, nos enfadamos con la vida, ¿no? Creo que ese es nuestro error. Entonces tenemos que entender que todos lo pasamos mal en la incertidumbre. Yo, el primero. Que nos cuesta adaptarnos. A mí, al primero. Es decir, que nos encontramos torpes, perdidos, confusos, principiantes. Es que por ahí hemos pasado todos. Y quien diga que no, pues yo creo que no está diciendo exactamente la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, en lugar de poner el foco solo en las tortas que me doy, cuando me quitan los ruedines, pongo el foco en lo que se debe sentir cuando uno camina sin ruedines, obviamente soy capaz de contrarrestar parte de ese miedo de tal manera que no me impida ser valiente, pero tampoco me convierta en un insensato. Entonces, ese mundo entre dos aguas, yo creo que es el mundo en el que el ser humano crece y evoluciona. Y ahora nos han quitado a todos los ruedines.
Y tenemos que aprender en eso. ¿Qué es lo que evita realmente aprender? No la incapacidad de montar en bicicleta sin ruedines. Es lo que yo me digo a mí mismo. Y yo me digo a mí mismo, esto no se puede, esto es muy difícil, yo no puedo, y entonces me vuelvo esclavo de esas palabras. O me enfrento a la vida y digo, ¿cómo es posible que pase esto? Entonces, esta es la causa por la que un ser humano se divide en su interior, se enfrenta en su interior, por la que se enfrenta a los demás y empieza a culpar a unos y otros, y por los que se enfrenta a la vida. Biológicamente sabemos que esto tiene una lectura verdaderamente sorprendente y a mí me parece que absolutamente apasionante, que es que cuando yo me resisto a algo, cuando no lo quiero en mi entorno, fíjate que puede ser algo, Anne, nada agradable, es decir, no estamos hablando obviamente de pajaritos y flores. Cuando yo me resisto a algo que no me gusta, automáticamente activo los núcleos amigdalinos en el cerebro. Es automático, es que es automático, ya lo mostró el profesor Hanseli. Y eso no solo es que hace que me sienta mal, es que biológicamente reduzco mi capacidad real para hacerle frente. Reduzco mi inteligencia, reduzco mi creatividad, reduzco mi espíritu emprendedor. Y hay personas, sabes que la inteligencia es una de las cosas que más me ha interesado a lo largo de la vida, probablemente por la cantidad de dudas que he tenido sobre mi propia inteligencia. Y digo, creo que no hay duda al respecto. Digo, tengo que saber un poco más, a ver si me libro, ¿no? Entonces hay personas que dicen, pero ¿cómo se te va a reducir la inteligencia? Y les pongo un ejemplo, a mí me encantan las metáforas, les pongo un ejemplo que yo creo que es bastante sencillo, pero bueno, digo, vamos a ver, una ventana es la inteligencia. Y gracias a esa ventana yo puedo ver las cosas que hay. Pero una ventana también puede tener una persiana. Y si yo bajo la persiana, ya puedo tener la mejor ventana, el mejor ventanal del mundo, que no me entero de nada. Bueno, pues el mundo de la persiana es el mundo de las emociones. Entonces, el intelecto está tremendamente influido por el mundo afectivo. Entonces, claro, si yo creo que no puedo, si me digo a mí mismo, esto es muy difícil, esto no hay quien lo supere, ya estoy bajando la persiana. ¿Qué pasa? Que cuanto más baja la persiana, menos veo a través de la ventana, es decir, mi inteligencia baja, con lo cual realmente tengo menos opciones para actuar, tengo menos opciones para tomar determinadas decisiones, y claro, entonces me voy angustiando más. Entonces, es verdad, cada vez veo menos, cada vez esto es más difícil, y entonces llega un momento en que la persiana entera se ha bajado. ¿Y qué acabo concluyendo? Es que no soy capaz. Y esta es la evidencia. No veo nada, sí, querida, no ves nada, pero no porque no tengas capacidad de ver nada. Es que tienes bajada una persiana que no deja pasar ni un fotón de luz. Ese es el problema. Entonces, por eso, cuando una persona ante la incertidumbre decide que claro que hay un camino de adaptación, que claro que se puede, y establece una relación distinta, le puede dar la vuelta a la situación y encontrar opciones que solo se pueden encontrar con la ventana abierta. Si no, no se pueden encontrar. Es decir, si está pasando la oportunidad de mi vida delante de la ventana, que yo la podría ver y aprovechar, y tengo puesta la persiana, pues diré, nada, es que no hay oportunidades, es que no las merezco, es que no se puede. Y luego otra cosa muy importante, Anne, vamos a ver. Hoy en día está muy castigado el éxito, muy castigado el éxito. Y muchas personas que triunfan, pero no digo triunfo, poder, fama, dinero, cada uno define lo que es el triunfo. Muchas personas que triunfan se sienten culpables por triunfar. Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad de triunfar decidiendo nosotros lo que es el triunfo. Para uno será una cosa, para otro, para otro unas relaciones extraordinarias, para otro la aventura, lo que sea. Tenemos una responsabilidad. ¿Qué ocurre en los terrenos inciertos? En los mundos inciertos, Anne, lo que ocurre muchas veces es que aquella persona que quiere triunfar, pues va con más entusiasmo por la vida. Y como la mayor parte de las veces las personas establecemos relaciones negativas con la incertidumbre, nos molesta, nos desconcierta, nos confunde ver a alguien que transmite tal entusiasmo. Últimamente estoy poniendo un ejemplo, que si me permites lo comparto aquí porque es una cosa, yo creo que muy clarita. Nosotros nos acordamos perfectamente cuando fue la guerra de las Malvinas, que a veces me equivoco, digo de las Maldivas y me cae de todo, de las Malvinas, de Falklands, como decían. Entonces, cuando la Argentina perdió
aquellas islas eran islas muy queridas para la Argentina. Vamos, de hecho hubo un conflicto bélico, como recordamos perfectamente. Y aquello produjo tristeza en el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque habían perdido algo que ellos tenían. Pues también nosotros perdimos una isla muy, muy, muy querida, se llamaba Cuba. Cuba era española. Y cuando perdimos Cuba, en la guerra, cuando Estados Unidos, cuando perdimos Cuba, se produjo una tristeza generalizada en España. Tocaba estar triste. ¿Por qué? De hecho, hubo una crisis en el 98 emocional que dio lugar a autores, escritores, una tendencia muy importante. Exacto. Te veo no puesta, lo siguiente. Efectivamente. Entonces, la generación 98, Valle Inclán, Unamuno, Antonio Machado, toda esa gente extraordinaria. Bien, pero todos con un toque melancólico, con un toque de tristeza. Mira que qué peligro tiene la melancolía, ¿eh? Sí, entonces claro, nadie puede negar que estamos hablando de escritores universales. Tampoco estamos haciendo ningún tipo de juicio al reconocer que sus escritos tienen un toque de tristeza. Y en ese momento, en la época de la generación del 98, aparece un gran pintor valenciano, don Joaquín Sorolla, el pintor de la luz. De la luz, ¿no? El pintor de la luz. O sea, es muy interesante ir a una exposición de Sorolla. Entras con un estado... Es interesante que hagas la prueba. Entonces, que vayas con un estado de ánimo el día que lo tengas bajo. El día que lo tengas bajo, vete a una exposición de Sorolla. Entonces entras con el ánimo bajo y sales con otro ánimo. ¿Por qué? Porque esta es la belleza del arte. La belleza del arte, en todas sus dimensiones, es que habla directamente al alma. Por eso la poesía es el lenguaje del alma, en fin, la pintura, la escultura, la danza, la música, todo. Bien, pues ¿qué ocurrió? Que fue muy criticado por algunos miembros de la generación del 98. ¿Cómo era posible que este hombre hablara de luz, de ilusión, de alegría a través de sus cuadros? Y claro, yo creo que el tema de Sorolla no es que fuera para nada insensible. Él, naturalmente, que notaba la pérdida de Cuba, como todo español. Pero él entendía que la salida no era la oscuridad, la salida era la luz. Entonces decidió ponerse como parte de la solución. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, en un entorno incierto, un entorno complejo, si alguien va con esa ilusión, con ese entusiasmo que la vida nos pide para crear un nuevo proyecto, una nueva empresa, una nueva forma de vivir independientemente de cómo estás, tenemos que estar preparados. Esto no es por maldad, es por ignorancia, los seres humanos, entre los cuales, por supuesto, me incluyo yo. ¿Qué ocurre? Que empezamos a criticar. Este no se ha enterado de la que está cayendo. El día que se entere, le da un yuyu. A este no le ha influido para nada toda la situación de la pandemia. Claro, como está forrado, como está forrada, y hacemos esos juicios que en sí creo que todo quien juzga limita la realidad, sobre todo sin conocer, pero es que además nos limita a nosotros porque no podemos aprender. Y a lo mejor a una persona tan entusiasmada que va por la calle, en lugar de criticarla mentalmente, imaginemos que la conocemos y le decimos, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Te van bien las cosas? Y a lo mejor te dice, no me van bien las cosas, pero sonrío y voy con entusiasmo para que me vayan bien. Claro. Tengo un para qué. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay una diferente relación con la incertidumbre. Nosotros vivimos muy atrapados por un paradigma, por una forma de ver que es la forma fundamentalmente de Descartes y de Newton. Descartes en el mundo de la filosofía y Newton en el mundo de la física, la matemática, etcétera. Entonces, obviamente estamos hablando de gigantes desde el punto de vista de la ciencia, de la filosofía, etcétera. Pero como todos los gigantes, no son perfectos y tienen visiones limitadas de la realidad. Entonces, para ellos, lo mismo que para Descartes, la mente y el cuerpo estaban
solo se conectaban en la epífisis, una glándula diminuta, porque no encontró una más pequeña en el cuerpo, si no la habría puesto ahí. Y hoy sabemos en medicina, pero vamos, sin género de duda, que los procesos mentales, los procesos corporales son dos dimensiones de la misma realidad. Lo que afecta a tu mente afecta a tu cuerpo, lo que afecta a tu cuerpo afecta a tu mente, es decir, es una completa... disrupción del paradigma cartesiano. Lo mismo pasa con el paradigma newtoniano. Según Newton, el mundo interno y el mundo externo están completamente desconectados. Es decir, mi estado de ánimo, que yo me levante por las mañanas, independientemente de los problemas y las dificultades, con ánimo, con ilusión, con deseo de contribuir, con deseo de crecer, según Newton, lógicamente, y muchos otros, no tiene ningún impacto en lo que me sucede, ninguno, porque el mundo exterior y el mundo interior son dos cosas distintas. Puede afectar a mi estado de ánimo, pero eso no tiene más repercusión. Lo que nos ha mostrado a mí, no tanto la ley de atracción, estos temas, sino la física cuántica, porque, a ver, yo tengo una mentalidad muy racional, entonces, francamente, me cuesta bastante creerme ciertas cosas hasta que no las conozco con una cierta profundidad o hasta que las he vivido. ¿Qué ha mostrado la física cuántica? Pero es que todos, Einstein, Bohr, Bohm, etc., que el observador sí afecta al observado. Es decir, que tu estado de ánimo, que vayas con una sonrisa, que te importen los demás, que intentes dar en todo lo que haces lo mejor, sí afecta. Total. Y si me permites, te voy a contar ¿Me da tiempo a contarte un ejemplo? Sí. Esto ocurrió en los Estados Unidos, un conductor de autobuses. Este conductor de autobuses era un hombre que decidió, pero por su propia, estamos hablando de comienzos del 20, no creo que estuviera muy puesto en física cuántica, decidió que lo que él hacía sí impactaba en las personas a las que veía. Y decidió tratar a todas las personas que entraran en su autobús con un cariño, con un cuidado, con una delicadeza especial. Yo esto lo he visto en Madrid con un conductor de autobús que me impactó tanto que le puse como ejemplo en un capítulo de uno de mis libros. Era todo atención a las personas, atención real. Bueno, este hombre estaba así y uno puede decir, bueno, sí. Influye, afecta pues a los viajeros y punto. No pasan más cositas. Entonces, a su jefe le molestó que se empezara a hablar de que había un conductor tan agradable, tan simpático, tan atento en esa línea de autobuses. Y entonces le llamó al orden. Toma ya, ¿por qué cosas te llaman al orden? Manda narices. Bien, total, que le llama y le dice,
veo que es usted una persona como que trata con mucha amabilidad. Sí, hay un problema. Para eso no estamos. O sea que usted se tiene que limitar al billete de tal, picar el billete y punto. Entonces, el hombre se vio en esa tesitura y dijo, ¿qué hago? Y digo, pues voy a seguir igual. Si yo creo en esto, sigo tratando a la gente con cariño. ¿Y qué pasó? Le despidieron. Su jefe le despidió. Entonces este hombre empezó a darle vueltas a las cosas y aquí es donde curvamos la realidad. Aquí es donde tu forma de ser afecta a lo que sucede a tu alrededor. Porque como también decía Albert Einstein, el mundo interior y el mundo exterior no están separados, es una pura ficción de la mente humana. Y aquí es donde se encontró con una persona, le contó su situación y le dijo, vamos a ver, ¿a ti qué es lo que te gusta? ¿A ti te gusta sobre todo conducir un autobús? Y el tío dijo, no, a mí lo que me gusta y cada vez más es hablar con la gente, me gusta hablar con ellos, hacerles la vida más agradable, no sé qué, tal cual tal. Y le dijo, oye, ¿y por qué no pruebas en una faceta profesional distinta? ¿Sí? ¿En cuál? Dice, estamos hablando a comienzos del siglo XX, agente de seguros. ¿Agente de seguros? Sí, porque, bueno, pues tiene relación con las personas. Bien, el primer seguro que vendió por $1 millón fue al presidente. De toda la línea de autobuses. Se convirtió en uno de los vendedores más reconocidos en Estados Unidos, con beneficios para él superiores al $1 millón de aquella época, y encima el tío era feliz. Entonces, claro, esto uno puede decir, pura casualidad, o puede decir, como Einstein, en la vida o no hay milagros o todos son milagros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener mucha confianza en eso. Porque no somos solo nosotros, con nuestras poquitas capacidades o nuestras medianas capacidades las que hacemos las cosas. Es que cuando hacemos las cosas con pasión, hacemos las cosas con ilusión y con deseo de contribuir, es decir, no es mío, mi tesoro, lo mío, sino que envolvemos también a los demás, es decir, nos importan los demás, el universo, como decía tan bellamente Paulo Coelho, confabula a tu favor. Confabula a tu favor. Pero claro, tenemos a veces la mente tan rígida que solo... O sea, esto para la mente humana, Anne, es como esa historia que no me extenderé, es una leyenda preciosa, como una persona que estaba haciendo un agujero en la arena y le preguntó a alguien que pasaba, le dijo, ¿qué haces? Y dice, estoy haciendo un agujero. Y dice, ¿para qué? Y dice, para meter el océano aquí. Pues es lo mismo. O sea, queremos meter en nuestra cabecita el tamaño del océano. Entonces, claro, eso es lo que pasa, que nuestra arrogancia nos pierde. Cuando uno dice, yo tengo que poner algo, mi ilusión, mi pasión en medio de la dificultad, que es cuando más importante es. Y aunque me critiquen, aunque no lo entiendan, yo no tengo que convencer a los demás. Lo que tengo es que vivir de acuerdo a aquello que para mí tiene sentido. Y luego fíjate del universo, verás cómo empiezan a pasarte cositas, verás cómo empiezan a ocurrirte, pues como este hombre, de repente se le ocurre a alguien, habla con él y le dice lo de los seguros, no se le había pasado por la cabeza, y resulta que era el fenómeno de los seguros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que esto nos tiene que dar confianza.